Muy buenos días, buenas tardes, feliz presente a cada uno de ustedes. Hoy tenemos una grata presencia y agradeciendo a cada uno de ustedes que siempre nos reciben. Es un placer que nos encontremos aquí nuevamente en este domingo 17. Cuando tus sueños se quedan en pausa, ¿cómo transformar tus sueños en metas concretas? Este es el título de lo que vamos a abordar hoy. Y voy a abrir con una pregunta. Y por favor, contéstense ustedes de una manera muy honesta. ¿Sientes que naciste para algo o deseas algo más, pero no estás avanzando hacia eso? Tal vez tienes ideas, proyectos, sueños, deseos que aparecen una y otra vez, te desgastas emocionalmente, te enfocas nuevamente, te detienes, te distraes, te absorben las dudas y luego pierdes el enfoque y vuelves al mismo lugar. Entonces tal vez te preguntas, esto no es para mí, ya es muy tarde, yo ya no tengo edad, ¿será que no soy capaz? Entonces tienes que tener claro algo muy importante. No eres incapaz y tampoco viniste solamente a sobrevivir. Lo que ocurre es que muchas veces tenemos sueños, pero no tenemos la claridad interna para sostenerlos. Y cuando aparecen los desafíos, los miedos, aparecen las crisis, las decepciones, el cerebro automáticamente busca protegernos. Está diseñado para eso. Por eso, muchas personas abandonan sus sueños, porque emocionalmente no saben cómo sostener este proceso. Entonces, tengamos claro que no es una falta de capacidad, es falta de claridad interna y alineación, porque hay una gran diferencia entre tener un sueño y construir una realidad. Hoy deseamos mostrar esa diferencia y ayudarnos a darnos cuenta y despertar conciencia. Nos acompaña hoy el life coach Jimmy Lord para que hablemos y Katy Vargas, que está en Costa Rica y Jimmy está en Ecuador. Está en una parte costera muy hermosa, ¿sí? Cerca de todas las playas, que se llama Puerto Viejo. Entonces, ¿por qué tus sueños están en pausa? Bienvenido Jimmy, bienvenida Katy. Cuéntanos un poco más, Jimmy. Muchas gracias, Brenda, por la invitación a este espacio. Eh, realmente, como ha aperturado Brenda, esa pregunta es importante. ¿Qué nos está deteniendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos está deteniendo de alguna otra forma para avanzar y comenzar a aterrizar nuestros sueños y a comenzar a crear nuestra realidad en función de esa idea? Entonces existen obviamente muchas limitaciones, ¿sí? De diferente índole, historias, pensamientos que nos pueden estar limitando y la idea es comenzar a tomar conciencia, reconocer qué es eso que nos está frenando para a partir de ahí pues comenzar a hacer lo que haya que hacer para comenzar a clarificar y tener toda la energía necesaria para dirigirnos hacia eso que verdaderamente deseamos. Y ese es el camino hacia la conquista personal, que también se traduce en la conquista de ese sueño y de ese deseo que cada uno tiene. Entonces es muy importante que partamos de ahí. Muchas gracias a cada una de las personas que están aquí también en este espacio escuchándonos. Y también pues espero que este espacio sea realmente de aportación y que podamos poner ese granito de arena para aportar esa claridad que cada uno necesita en los diferentes espacios, sueños y deseos que cada uno tiene en su corazón. Muy bien, Katy. ¿Cómo te va Excelente, allá desde Jimmy. Costa Es Rica? que se me apagó un poquito la pantalla. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Excelente, Jimmy. Ahora, ¿cómo podríamos, por ejemplo, identificar si estás realmente viviendo un sueño propio, realmente que deseas en tu vida, ¿verdad? O podríamos decir el sueño de otra persona o de alguien más. Claro, una de las formas en las cuales nosotros podemos identificar es
¿En qué medida tú te sientes de alguna otra manera, te sientes en la monotonía? ¿Sí? Es decir, lo que estás haciendo no te conecta, lo que estás haciendo de alguna otra manera, estás experimentando una especie de aburrimiento, de cansancio de la monotonía. Esa es una señal de que probablemente hay algo que pensaste en algún momento y lo abandonaste, porque creíste que no podías, porque creíste que no era posible. Entonces eso queda ahí estacionado y vives una vida en la monotonía, no en la expansión, sino en el estancamiento. Entonces, eso también está asociado bastante con lo que se conoce como la zona de confort, ¿sí? Entonces, esa zona de confort lo que hace es que estanca tu energía y tú lo sientes. Entonces, si vives una vida apagada, una vida en donde no hay esa ilusión, esa motivación, esa es una clara señal de que en un punto no estás viviendo la vida que tú eliges vivir o no te estás dirigiendo a crear esa realidad que verdaderamente deseas. Y saben que, por ejemplo, la mayoría de personas no fracasan, es que se quedan atrapadas en la parte que llamamos nosotros el deseo, ese cuando yo quiero algo. Es decir, quiero cambiar, pero es que no se dan cuenta que hay que cambiar hábitos también, ¿verdad? Ujú. Entonces, podemos decir que también quiero avanzar, queremos avanzar, pero seguimos pensando igual. Entonces, pretendemos que con la estructura y contenido que tenemos, vamos a lograr otras cosas. Entonces, queremos resultados nuevos, pero con la misma mentalidad de siempre, no vamos a poder lograr eso, ¿no? Entonces, Jimmy, ¿nos puedes hablar un poco de esta parte y cuáles serían las razones más comunes que podemos encontrarnos? Porque si nosotros ya hemos caminado unos pasitos, evidentemente también hemos experimentado todo este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, una de las razones es que no tenemos claridad interna cuando elegimos algo, ¿verdad? Podemos decir, yo quiero esto, yo quiero abundancia, pero tampoco es que fácilmente se sabe qué significa eso para cada uno de nosotros. Quiero ser feliz, pero ¿qué es eso para cada persona? Ahí nos puedes ampliar un poco, Jimmy. Sí, a ver, si nosotros vamos identificando un poco sobre cuáles serían de repente aquellos factores por el cual el sueño se queda estancado, podemos identificar varios elementos, ¿no? Uno de los principales elementos es la aparición de obstáculos, ¿sí? Normalmente cuando tú tienes un deseo o un sueño, te diriges a algo, van a aparecer obstáculos, van a aparecer resistencias. Entonces, muchas personas no comprenden esa parte y en el momento en el que aparece el primer obstáculo, tienden a desmotivarse, ¿sí? O a creer de que esto no es posible, se desaniman ante los obstáculos que ocurren. O de repente parten de la idea de que no tengo el recurso en este momento para poder realizar aquello que deseo. Entonces se frenan también ante la idea del no tengo el recurso, ¿sí? Entonces, esos son uno de los primeros obstáculos mentales que aparecen. Otro de los elementos importantes que lo mencionaste muy bien, Brenda, es la falta de claridad, ¿sí? ¿Qué sucede? A veces las personas no se han sentado a definir qué es lo que quieren realmente, ¿sí? El qué quiero, y por ende esa falta de claridad tampoco no existe de repente lo que es el establecimiento de una meta en función de eso que quiero. Una meta que tenga claridad en cuanto al qué quiero y el cuándo lo quiero, el espacio, cómo quiero que sea, de qué forma quiero que sea y cuándo quiero que sea. Y por ende tampoco hay establecido un plan mínimo de acción que te permita aterrizar esa meta o ese deseo en acciones concretas. Entonces, la ausencia de esos elementos hace que sencillamente se quede a nivel de una idea, a nivel de un deseo, pero no está aterrizado. Eso en la parte ya a nivel de actos, de acciones, de planes de acciones que la gente muchas veces no lo define. Luego, otro de los elementos que va más para la parte interna está asociado muchas veces con que podemos tener muchas introyecciones o creencias que hemos tomado, ya sea del entorno, ya sea de papá, mamá, del medio en el cual nos hemos desarrollado, sobre todo en edades tempranas, ¿sí? Y hemos absorbido esas ideas
las hemos comprado esas ideas y las hemos creído y las hemos tomado como verdad y operamos nuestro día a día desde allí, creyendo, por ejemplo, de que quizás ese sueño y ese deseo es para ciertas personas y no es para mí, porque para mí no es posible. O, por ejemplo, la creencia de el no puedo hacer aquello que otros hacen porque de repente yo no nací para eso. Entonces existe una serie de creencias que están a nivel inconsciente y están ahí operando y están creando una realidad que está obviamente totalmente distante de aquel sueño y aquel deseo y que no nos da ni siquiera la posibilidad de comenzar a dar pasos porque ya parte de la idea de que eso no es posible para mí o que yo no soy bueno para eso o que no sé o no tengo, ¿sí? Y esas son barreras que están a nivel de nuestra idea y que hay que comenzar a trabajarlas para transformar, obviamente, esas creencias y transformarlas en creencias limitantes a creencias empoderantes que nos permitan dar pasos hacia eso que queremos, ¿no? Y otro de los elementos también es que tenemos que considerar que aquel sueño que nosotros nos planteamos esté bastante alineado con nuestros valores personales, ¿sí? Aquello que tú valoras, definir cuáles son esos valores que te mueven, que te motivan, que hacen tu vida, que te generan ilusión y que ese proyecto, que ese sueño también esté alineado con esos valores, porque son esos valores los que también te van a dar ese impulso, esa energía, esa motivación para avanzar y que no te detengas porque van a haber obstáculos, pero si tienes la energía suficiente y el entendimiento de cómo funcionan las cosas a la hora de caminar hacia un sueño o hacia un propósito, no te vas a detener con facilidad, sino que vas a encontrar y abrir caminos para que eso se vaya construyendo en el caminarme. Entonces, esos son algunos de los factores que se pueden presentar y que hacen que el sueño se quede ahí en stand-by. Claro, y vemos también que Buenísimo. la parte del miedo, el Mm. miedo al cambio, porque el cerebro constantemente prefiere irse por lo conocido, ¿verdad? Y aunque le duela, porque lo desconocido le representa esa incertidumbre que puedes caerte o la mente lo interpreta como peligro, ¿verdad? Katy, ¿nos querías decir Claro, algo ahí de claro que sí. esto? Ahora, como ya hay una memoria en ese cerebro reptiliano, ¿verdad? Grabada por experiencias previas, ya sea por un linaje o vidas pasadas, podríamos estar hablando, ¿verdad? Me voy a meter un poquito en este tema que me encanta. Ahora, eso sale a flote, aunque ya no esté ese tigre, ¿verdad? Ahí comiéndome o al acecho para comerme, pero sí el cerebro ve como a ese jefe, a la misma pareja o al amigo, a la amiga, como tal, ¿verdad? Entonces, muy interesante eso que decís, Jimmy. Ahora, una pregunta. Hay muchas personas que no, el problema de ellos que yo he visto no es lograr algo, ¿verdad? Una meta o un objetivo, sino más bien sostenerlo en el tiempo. Entonces, pueden hacer como llegar, como le llaman al tapering, ¿verdad? Como a la cima, pero duran muy poquito ahí en el éxito, en la cima, si le podríamos llamar de esa forma. Y vienen inmediatamente hacia abajo. Entonces ahí como nace como una frustración, ¿verdad? Podríamos decir hasta un estado depresivo. Entonces, Jimmy, ¿qué le dirías a esta gente, a estas personas que les cuesta mantenerlo, sostenerlo en el tiempo? Sí, a ver, para cuando una persona no es capaz de sostener algo en el tiempo, sencillamente ya da un reflejo de que todavía la persona no es la persona que refleja ese resultado, ¿sí? Está en un proceso de construcción, porque para tú verdaderamente poder sostener un resultado parte de que tienes que convertirte verdaderamente en esa persona que es ese resultado. Y para ello tu pensamiento, tu modelo de pensamiento tiene que estar alineado en ello. Tu mundo emocional tiene que estar viviendo en ello y por ende tus acciones. Cuando una persona experimenta eso, sencillamente hay que identificar qué dentro de ti aún no es verdadero, ¿sí? ¿Qué dentro de ti aún no es verdadero que no eres capaz de sostener aquello? ¿Ya? Entonces, por lo general, tiene que haber allí alguna creencia, alguna idea, algún bloqueo que te está
llevando a un estado anterior y no te permite sostener ese resultado. Pero al día de hoy, por ejemplo, desde el enfoque del coaching, se habla de que para poder generar cambios y sostenerlos en el tiempo, vas a tener que, de alguna otra forma, tomar esa idea, establecerle un plan de acción y comenzar a dar pasos sostenidos en el tiempo, micropasos que los vas sosteniendo en el tiempo para ir creando un hábito. Algunos hablan dentro de 21 días, otros dentro de 40 días, pero ¿qué sucede? En la medida en la que vas sosteniendo en el tiempo, aquello que no eras capaz de sostener, lo que hace es que te fortalece en el tiempo. Entonces, vas a tener no que empezar con una gran meta o un gran resultado o grandes pasos, sí, sí tener una visión de futuro, pero comenzar a dar pasos pequeños, 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 que sostenidos en el tiempo te fortalece. Esto es más o menos como cuando una persona quiere ir al gimnasio y nunca ha ido al gimnasio. Nunca le voy a decir, ok, por ejemplo, haz 50 flexiones de pecho si nunca ha hecho flexiones de pecho. Le voy a decir a esa persona, anda al gimnasio y el día de hoy solamente quiero que hagas una flexión de pecho. Y quiero que te mantengas haciendo una flexión de pecho durante una semana, solo una. En la siguiente semana vas a hacer dos flexiones de pecho. Y así vas a ir incrementando paulatinamente hasta que tu mente, tu mundo emocional y tu cuerpo se adapte a una nueva forma de ser y luego para ti generar esas 50 flexiones de pecho va a ser tu nuevo estado natural, tu nueva forma de ser en donde tu mismo cuerpo, tu mente te lo va a pedir. Pero si yo te meto de golpe a las 50 flexiones de pecho, lo más probable es que abandones el camino y que rebotes a yo no puedo. Esto no es para mí. Entonces hay que hacer un crecimiento paulatino, sostenido con microcrecimientos, sostener, microcrecimiento, sostener, y eso te permite generar un fortalecimiento mental, emocional y conductual que te permite ahora sí convertirte verdaderamente en eso que quieres ser. Pero hay que ir dando pasitos, pasitos, con paciencia, con tranquilidad y con firmeza. Esa es la clave para aquellas personas que llegan y luego rebotan al estadio anterior, es justamente porque todavía no son lo que han dicho que quieren ser. Pero hay que irlos construyendo en el paso a paso, aterrizándolo con acciones en el día a día. Excelente, Jimmy. Ahora, dentro de la misma pregunta, ¿cómo identificar? Porque yo creo que eso marca mucho la diferencia. Si Mm. es un deseo propiamente tuyo del alma o es algo que decidiste en el momento porque tenías una emoción, una euforia o bien una tristeza, puede ser también, ¿verdad? Que te impulsa, que te lleva a esa acción. Entonces, ¿cómo Correcto. diferenciar si realmente es hacia donde yo me dirijo o fue algo momentáneo? Sí, básicamente lo que te marca la diferencia es que normalmente cuando tú tienes un sueño, un deseo, es algo que está más allá de lo que tu realidad actual es en mente. Entonces, lo que es un deseo del alma, ¿sí? Primero es algo que va a estar más allá de tu mundo conocido, es decir, fuera de tu zona de confort. Esa es la primera señal. Si estás fuera de tu zona de confort, fuera de tu zona conocida, y es algo que tú lo pensaste y te generó ilusión, ese es un deseo del alma. Pero si es algo que tú habitualmente ya lo vienes desarrollando, ya lo conoces y se te antojó en ese momento hacer, eso no es un sueño del alma, es un deseo del momento porque está dentro de tu mundo conocido. Entonces, muchas veces nuestra mente nos puede engañar haciéndonos creer de que es un deseo del alma cuando realmente es un deseo de algo que es algo que estás eligiendo hacer, pero que ya lo has hecho en otro tiempo y que ya lo dominas y sencillamente es un gusto del momento. Pero el deseo del alma realmente te va a generar esa ilusión de que deseas y sueñas con hacer algo y que no está dentro de tu mundo conocido. Entonces, esa emoción de ilusión, de deseo y hasta cierto momento de motivación, inclusive otra forma de poder detectarlo es que cuando aparece esa ilusión, si tú detectas de que aparece un pensamiento quizás automático en donde te dice, no es posible, eso no es para ti. Esa es otra señal también de darte cuenta. Si aparece ese pensamiento, es que es por ahí. ¿Por qué? Porque está fuera de tu zona de confort. ¿Sí? Claro, y ahí es cuando uno, cuando se está dirigiendo a algo, sea de forma consciente o inconsciente, aparecen lo que podríamos denominar las crisis, ¿no? Que puede ser que te desconecten del propósito
o sea también ese combustible que te lleve a dirigirte cuando estás un poquito más consciente de que, o estás un pasito adelantado de que sabes que esto va a aparecer. Entonces, Correcto, podemos pensar que una crisis viene a destruirnos, pero también viene a despertarnos, ¿sí? Veo ahí a correcto. una personita que le saludo. Entonces, muchas veces una crisis aparece para obligarte a salir de una vida en la que ya no está alineada contigo, porque de eso se trata, que también te des cuenta cuál es el verdadero propósito o con qué estás conectando. Entonces, cuando estamos en eso, Jimmy, ¿cuáles son las emociones que nos pueden aparecer cuando imaginamos que estamos caminando hacia eso? Porque es como que se derrumba un mundo conocido. Entonces, qué puede aflorar en nosotros que tal vez nos deja pasmados, nos deja como estatua, o nos puede causar que salgamos corriendo de esto? Sí, o sea, básicamente, cuando lo primero que aparece es el miedo, ¿sí? Lo primero que aparece, a la final, los únicos, si queremos hablar de los dos estados emocionales principales de lo cual se derivan los demás estados emocionales, podemos hablar del amor y el miedo, ¿ya? Entonces, el miedo va a ser lo primero que va a aparecer expresado en diferentes estados de inseguridad, duda, ¿sí? Y ese miedo básicamente, literal, está allí. Hay que aprender a lidiar con ese miedo. ¿Por qué? Porque va a aparecer, pero hay que resignificar lo que ese miedo representa. El miedo muchas veces lo tenemos asociado como por ahí no. ¿Por qué? Porque tengo miedo. No puedo. No sé, no tengo cómo hacerlo, nunca lo he hecho. Eso es imposible para mí. Pero realmente ese miedo es la señal de por dónde tú tienes que avanzar. Sobre todo si ya has elegido qué sueño quieres llevar a tu realidad, materializarlo, qué idea quieres aterrizar en tu realidad. Y aparece ese miedo siempre va a ser el por dónde. Entonces yo me recuerdo en algún momento eh, que tenía mucho, en alguna época de mi vida yo experimenté el hecho de que me gustaría hablar en público frente a muchas personas. Pero en ese momento, sencillamente mi mente me comenzó a decir, tú no puedes, tú nunca has hablado en público. Pero gracias a Dios, minutos antes había estado asociado, había leído una información en donde justamente te hablaba de que realmente el miedo es algo que siempre te va a acompañar, pero se vence exponiéndote justamente a aquello que tienes miedo. Entonces yo dije, ahora o nunca. Entonces te expones y tomas acción. ¿Y qué sucedió? De que con todo y miedo, literal, cogí el miedo y dije, vamos, tuve el diálogo con esa parte de tu mente que te quiere mantener en tu zona conocida, tomas ese diálogo, llevas esa emoción y te expones a pesar del miedo. ¿Qué sucede? De que ese miedo que está aquí a este nivel, quizás gobernándote, cuando yo me expuse a hablar, sentía todo mi cuerpo sudando, temblando literal. Dice que la gente no se dé cuenta, que la gente no me vea, pero ¿qué pasó? Esa confianza que estaba acá, que a la final, si queremos expresarlo también como amor, está en este nivel de acá y el miedo estaba en este nivel, en la medida en la que me fue exponiendo, minuto uno, minuto dos, minuto tres, fue subiendo, fue subiendo, fue subiendo. Y luego llegó un punto en donde esa confianza fue mayor que el miedo y de repente, no sé qué tiempo habrán pasado, 10 15 minutos, sentí confianza, me desconecté, dejé de pensar qué va a pensar la gente, lo haré bien, lo haré mal. Todo eso desapareció y entré en un estado que se conoce también como estado de flujo. Entras en estado de flujo y comienzas a dar lo que tienes, lo que mejor puedes dar en ese momento. Y lo sorprendente fue de cuando terminó esa exposición, que fue una capacitación a la final, frente a muchas personas, yo en mi mente dije, lo hice mal, me equivoqué, ¿qué habré hecho? No fui consciente cómo lo hice, pero la gente luego se me acercaba y me dijo, me encantó lo que hablaste, me llegó tanto. Y yo era sorprendido que a la gente le había gustado y mi cabeza fue una rompida de estructura mental y decirme básicamente, así funciona esto. O sea, hay miedo y tienes que caminar por donde hay miedo, para que ese miedo pierda fuerza, tu confianza y tu amor crezca y eso te atrae, hace que esa nueva realidad
comience a manifestarse. Lo que antes era imposible comienza a ser posible. Entonces, a la final, más allá de las emociones, dudas, incertidumbres, inclusive inseguridades, a la final es miedo. Es miedo queriéndote mantener en el estado de siempre, en la zona de confort, y eso se rompe atravesándolo. Pero hay que entenderlo, que luego de eso vendrá ese nivel de confianza que es lo que te permite gozar, disfrutar y estar en plenitud en lo que has elegido hacer. Ujú. Y yo le agregaría también, aparte del miedo, es importantísimo una dosis de estrés, ¿verdad? Porque es como ese impulso, que no sea ese miedo o estrés patológico, ¿verdad? Que te va a paralizar, porque tampoco, pero sí es importante una dosis pequeña, tanto de estrés como de miedo, para llevar a cabo las cosas que deseo llevar, ¿verdad? Entonces, chicos y Correcto. chicas, invitarlos a que activen su micrófono, que nos manden esta preguntita, como la que nos manda Belén por el chat. Dice, ¿qué le dirías a una persona que quiere tomar un curso o taller y dice que no tiene certeza de crear el dinero que está invirtiendo ahora? Belén, esa es la pregunta de Belén, ¿no? Sí, ¿Qué le correcto. dirías a una persona que quiere tomar un curso o taller y dice que no tiene certeza de crear el dinero que está invirtiendo ahora? Bueno, esa persona sencillamente está reflejando una duda, ¿sí? Una no certeza de algo. Y lo que se le puede decir a esa persona, entiendo que le estás vendiendo un curso, un taller, y la persona no quiere invertir porque tiene duda de que no va a poder recuperar el dinero sobre lo que va a invertir. Bueno, ahí literal ya sería una estrategia de venta, ¿no? De persuasión, de venderle realmente el valor que tú le vas a entregar a la persona. ¿Ya? Entonces, más bien creo que tendrías que ver cuál es el valor que tiene ese curso o taller, identificar cuál es la necesidad que la persona está teniendo y establecer un discurso de venta que sea lo más persuasivo posible, pero en base a entregarle el valor que la persona está buscando, ¿no? Pero si hablamos desde la persona, esa persona sencillamente refleja de que está teniendo carencias a nivel de sus creencias, ¿sí? Probablemente no se siente segura de sí misma, no cree que es posible para ella generar más dinero de que ahora está generando y tiene nuevamente miedo, porque probablemente esa cantidad de dinero que va a invertir representa para ella una cantidad que al día de hoy nunca lo ha hecho, nunca ha invertido esa cantidad de dinero y dice, oye, si este curso, por ejemplo, qué sé yo, vale $800 y mi sueldo de $800 o de $1000, voy a tener miedo, ¿sí? Porque probablemente esa inversión que voy a hacer es más alta dentro de las posibilidades que mi mente al día de hoy está percibiendo, ¿no? Entonces tiene que ver un tema con la identidad. Y allí lo que le puedes sugerir es que, o venderle, de que justamente, no sé si ese curso contemple eso, de que justamente ese taller y ese curso está destinado para brindarte herramientas para transformar tu mente a nivel de creencias limitantes y transformarlas en creencias empoderantes que te van a facilitar el proceso de generar el resultado que deseas y multiplicarlo por dos o por tres. Ya, por ahí podría ser, ¿no? Venderle la solución, porque al final eso es lo que ella está experimentando, duda e incertidumbre, no creencia en sí misma de que es posible eso para ella. Claro, tal vez el siguiente bloque va a dar un poco más de claridad o de facilidad en poder mostrar a otras personas todo lo potente que puede llegar a ser si se saca las cáscaras de huevito que tenemos todos cuando nacemos porque estamos asociados con la creencia o nos hemos fidelizado con las figuras de cuidado, ¿verdad? Entonces, del deseo a la meta concreta. ¿Cómo vamos a transformar nuestros sueños en metas concretas? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un sueño sin estructura es solo una fantasía emocional. Eso tenemos que tenerlo claro. Puede convertirse en una frustración, porque el tener el deseo, eso no basta. ¿Qué pasa? Necesitamos una dirección, necesitamos ponerlo en la meta clara y alinearnos con eso a través de ese deseo. Entonces, una de las claves, digo yo, las metas tienen que tener claves, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles podrían ser esas claves? De pronto la claridad, ¿verdad? La visión emocional,
y las acciones pequeñas, aunque sean pequeñas, pero que sean sostenidas. Eso es lo que estábamos aquí haciendo el preámbulo que Jimmy nos comentaba, ¿verdad? Si no hay una definición exacta de lo que quieres, pues tiendes a generalizar o a dispersarte y el cerebro lo que requiere es una precisión, ¿verdad? Y si no te conectas con esa visión emocional que tú la puedes recordar, como decía Jimmy, en estos tiempos de 21 de 40 hay metodologías que utilizan que tú te conectes con eso por 80 días, que lo sostengas por 72 80 días y eso ya es como que te dispara a que tú vas caminando en la certeza de eso. Entonces, podría ser que cuando pongas esa visión emocional, además de que tú te digas qué quiero lograr, es cómo quiero sentirme cuando estoy viviendo esto, porque el cerebro se conecta más o se mueve más por la emoción, ¿verdad? Jimmy, ¿nos puedes comentar un poco más de eso y cuáles serían unas acciones, poniendo un ejemplo en concreto, unas acciones que sean de pronto de pasito a pasito? Para que aquí se vayan llevando una parte de una metodología o una estrategia que puedan seguir para que vayan conectándose con el propio sueño. Sí, realmente es importante conectar ese sueño y ese deseo a través de nuestro modelo de pensamiento, a través de nuestro mundo emocional y a través de nuestras acciones. Esos tres elementos nosotros tenemos que aprender a integrarlos. Entonces, un primer paso, como bien nombrabas, Brenda, es comenzar a crear la claridad de aquello que tú deseas. ¿Sí? Elegir qué deseo, definir qué es lo que quiero. Y una vez que tengo elegido eso que quiero, comenzar a darle forma en cuanto a activar nuestra imaginación, comenzar a imaginar aquello que deseo. Imaginar y activar la emoción que voy a sentir en el momento en el que esté viviendo esa realidad. Y para ello puede haber diferentes estrategias. Por ejemplo, una estrategia muy básica o muy importante es tener un mapa del sueño, por ejemplo. Tener una imagen representativa de aquello que deseo, dibujarlo mediante una foto, mediante una imagen, mediante un dibujo, mediante un diseño que me permita a mí, cada vez que abra mis ojos, por ejemplo, en el momento en el que me levanto, tenerlo frente a mí para verlo. O si tengo mi móvil, tener una imagen que me permita ver y conectarme con ese sueño y con ese deseo, para estar en constante recuerdo a nivel visual y a nivel emocional de aquello que deseo y hacia dónde me dirijo. Esa es una estrategia importante para mantenerte conectado y que tu mente no se desfase en otras cosas que no has elegido tú, sino en lo que has elegido y hacia las cuales estás caminando. Luego, otra forma, otra estrategia importante para comenzar a activar esta parte imaginativa, emocional, es la visualización. Comenzar a visualizar aquello que deseas. ¿Sí? Darte el tiempo de, por ejemplo, apenas te levantas, conectarte con el sueño que deseas, imaginando, cerrando tus ojos, entrando en un momento de calma e imaginar y sentir aquello que deseas. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos del tiempo que tú dispongas, pero darle a tu mente ese impacto visual y emocional de aquello que deseas. ¿Cuándo hacerlo? En mi caso, por ejemplo, en la mañana y al menos antes de dormir. Y si necesitas durante el día, pues perfecto. Pero mantener en consonancia y conectada tu mente con aquello que deseas. Eso es fundamental e importante, ¿no? Estar en esa conexión. Luego también es importante comenzar a dar pasitos, ¿sí? Yo les digo a las personas, por ejemplo, en sesiones, que cuando hemos definido aquello que la persona ha elegido y desea, no solamente comenzar a trabajar en este nivel de imaginar, en este nivel de sentir y comenzar también a establecer acciones. ¿Sí? Yo les recomiendo a ellas que definan en función de aquello que desean 3 acciones, de 3 a 5 acciones que tú vayas a implementar todos los días, que te acerquen a esa visión, que te acerquen a ese resultado que tú deseas. Entonces, de esa manera nosotros atacamos esos 3 mundos. El mundo básicamente es el mundo psíquico, el mundo emocional del sentir y el mundo de la acción. Cuando integramos esos 3 mundos, nosotros estamos
convirtiéndonos en eso que deseamos ser y en la medida en la que seamos aquello que hemos elegido ser, obviamente la realidad por consecuencia será sencillamente el reflejo de eso que somos en ese momento. Entonces, esas son estrategias básicas y claves que sí o sí tienes que hacer. Y si te saltas una de ellas, estás básicamente desconectando un punto de lo que tú eres y por ende puede estar reflejándose en alguna disonancia en tu realidad o en algún conflicto o en algo caótico que tú no has elegido y que vas a tener que limpiar y alinear. Entonces, esto es importante todos los días, estar en esa alineación. Y son técnicas y ejercicios básicos que sí o sí tienes que estar haciendo. Qué bueno lo que acabas de decir, Jimmy, porque la importancia, aquí vemos la importancia de mantener ese equilibrio y ese orden entre todas estas áreas, ¿verdad? Porque si no, si hay un desajuste en alguna de ellas, se te va a reflejar en el resultado de lo que te estás dirigiendo, ¿verdad? Entonces, ahora, Jimmy, dentro de tu recorrido, ¿cuáles son esas creencias más frecuentes o que sean, como le llamamos, pan de cada día, que presentan las personas a la hora de dirigirse hacia una meta, hacia un objetivo? Sí, una de las creencias, sí, que de hecho responden a la estructura de la mente, una de la parte de la estructura de nuestra mente es que cuando las personas tienen un sueño y un deseo, lo primero que se le activa es el no puedo. Sí, yo no puedo hacer eso. Me encantaría, pero siento que no puedo. Entonces está hablando de una incapacidad a nivel de idea, ¿sí? Del poder, del no puedo. Otra de los elementos que se le activan a las personas, sobre todo cuando tiene que ver con el tema de recursos, es el no tengo el dinero suficiente, no tengo los recursos para poder desarrollar aquello, ¿sí? Otra de los elementos es el no sé. Lo que pasa es que yo no sé cómo hacerlo. Y ese no sé también representa un freno grande, ¿sí? Para poder desarrollar aquello que deseas, ¿no? Entonces tenemos el no sé, el no tengo, ¿sí? El no puedo, ¿sí? O el no debo, ¿sí? ¿Qué va a pensar la gente? Yo, ¿será que debo hacer esto o no debo hacer esto? Y todos esos elementos básicamente reflejan una ausencia del poder interno, es decir, de tu capacidad de elegir y representa un freno porque lo único que hace es separarte de aquello que tú has elegido. Pero debemos comprender nosotros de que todos esos elementos sencillamente están en nuestra mente. Son parte de elementos de nuestra distorsión que tiene su rol, obviamente, pero que realmente la realidad funciona de otra manera. Y pasa justamente por elegir qué quiero, por nombrar aquello que quiero, por sentir aquello que quiero y comenzar a tomar acción. Y luego en el camino pasan situaciones en donde aquello que no sabías comienzas a saber cómo se tiene que hacer. Aquello que no tenías de repente comienza a aparecer. Aquello que creías que no podías, porque comenzaste a dar los pequeños pasos, ¿sí? Pero que fueron progresivos y crecientes en el tiempo, te das cuenta que sí es posible, que sí lo puedes hacer. Y en ese, el debo o no debo, queda un poquito más al costado porque comienzas a ganar en confianza y ya no dependes de qué va a pensar la gente o qué va a decir la gente de lo que estoy haciendo, porque esta vía no se trata de los demás, sino que se trata de lo que yo deseo, de lo que yo quiero y de lo que me hace verdaderamente feliz. ¿Sí? Entonces, entender esos elementos es clave para que justamente no nos detengamos en aquello que nosotros estamos o deseamos para nuestra vida. Claro, y es que estas creencias nos hacen creer lo que es posible para nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, si estamos mayormente en esa creencia de que no tengo plata, no tengo el tiempo, y por último no tengo ni ganas, o esto no es para mí, es de identificar en qué momento lo estoy diciendo, ¿verdad? Y, y poderlas transformar, porque uno puede decir, yo puedo aprender esto, ¿sí? Yo puedo dirigirme a aprender lo que requiero, yo soy capaz de sostener estos procesos de cambio. Mi crecimiento realmente es una decisión mía, es una elección mía, ¿sí? Entonces, ahí podríamos pasar de lo que estamos nosotros dándole fuerza a que si yo tengo, yo soy. Es decir, como que estamos al revés.
¿verdad? Estamos viendo en el afuera de las cosas físicas que yo tengo o he hecho para permitirme ser o para mostrar ser, ¿verdad? Cuando realmente debería la fórmula es ser, hacer para tener, ¿verdad? Entonces, Jimmy, ¿tú qué consideras de esa fórmula? ¿Cómo la ves? ¿Qué nos puedes sugerir de esto? Sí, realmente esa fórmula realmente es la fórmula del poder, ¿sí? Es la fórmula del poder, porque muchas veces muchas de las personas cuando quieren hacer algo parten por el querer tener cosas, ¿sí? Quiero tener tal elemento, pero dejan de lado el hacer. Entonces, pero hay muchas personas que dicen, no, hay que comenzar a hacer las cosas, ¿ok? Y comienzan a hacer las cosas, pero aún no son esa persona. Entonces, el verdadero proceso que te genera un cambio transformacional es justamente por el ser, comenzar a ser esa persona que tú quieres ser. Pero para ser esa persona, primero tienes que elegir quién quieres ser. Tienes que hacerte esa pregunta, ¿quién quiero ser? Y para poder elegir quién quiero ser, a la final tienes que comenzar a definir cuál es ese sueño, cuál es esa vida ideal que tú deseas. ¿Cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo? ¿Con quién te ves compartiendo? ¿Cómo te ves viviendo? ¿Qué disfrutas? ¿Qué te ves teniendo? Toda una vida. Pero luego, una vez que defines, tienes claridad de esa visión, luego la siguiente pregunta importante es, ¿quién tengo que ser para ser merecedor de esa visión de vida? ¿En quién me tengo que convertir? Entonces, parte de un punto clave para todo proceso de transformación es el reconocimiento, ¿sí? Reconocimiento, reconocer, ser lo más honesto conmigo mismo y decir quién estoy siendo al día de hoy. Y luego, en función de esa visión, de ese resultado que quiero, en quién me tengo que convertir. Que el día de hoy yo soy una persona que no soy una persona de acción, no está accionando, ¿ok? Entonces tengo que convertirme al día de hoy en una persona de acción, que piensa algo, elige algo, imagina algo y acciona sobre eso. Que soy una persona que constantemente al día de hoy soy una persona que abandona con facilidad las cosas. Ok. ¿Por qué abandono? Listo. Vamos a empezar con pasitos sencillos y el día de hoy es un pasito, el más sencillo posible que puedo hacer, pero lo voy a sostener. No me voy a poner grandes metas en este momento a ejecutar, pasos pequeños y lo voy a sostener. ¿Hasta qué? Hasta que me sienta cómodo con ese paso y luego al siguiente. Entonces tienes que ir identificando quién eres al día de hoy para luego definir quién quieres ser. Y una vez que has definido quién quieres ser, ahí viene recién el proceso. El proceso de comenzar a dar los pasos para convertirte en eso que has elegido ser. Y en la medida en la que vayas dando pasos, ¿sí? Vayas dando pasos, te vas a ir acercando a ese proceso de transformación personal. Porque la verdadera transformación es ese ser para poder hacer y para poder tener, pasa por elegir quién quiero ser, luego qué tengo que hacer para ser esa persona y luego por ende terminaré teniendo. Pero es un proceso progresivo y creciente. Entonces, esa es la fórmula básica. Lo que sucede cuando no somos y creemos que la vida solamente es en hacer, es justamente lo que mencionaba Katy al inicio. Porque hay personas que de repente tocan un resultado y luego, ¿qué pasó? Rebotan. ¿Pero por qué rebotan? Porque sencillamente accionaron, tomaron una acción masiva por algo, pero nunca generaron un proceso de transformación, de ser esa persona, de convertirse en esa persona que eligieron ser que produce ese resultado. Entonces, en una de las claves importantes y como estrategia para este punto de comenzar a hacer es definir quién quieres ser en función del resultado que quieres tener y luego comenzar a hacerlo. Comenzar a hacerlo. Hay una frase que dice, termina fingiendo y terminarás creyendo. Termina fingiendo y terminarás creyendo. Entonces, en su momento, esa frase termina fingiendo y terminarás creyendo, yo la tomé, bueno, de quien la escuché, para mí es un referente porque tenía un resultado en esa área y yo dije, ok, termina fingiendo y terminarás creyendo. Entonces, ¿a qué se refiere con eso? Comienza a ver una persona que está haciendo un determinado ser que está teniendo un resultado, entonces comienza
a imitar el comportamiento de esa persona. Imitar en el sentido de su nivel de disciplina, su nivel de confianza, el nivel de acción, y comienza a emularla. Y luego cuando lo comienzas a emular, obviamente tú comienzas a llevarlo en tu día a día, a imaginarte que eres esa persona y lo único es que te vas a terminar convirtiendo y comenzar a generar el resultado que esa persona está teniendo. Entonces, el ser es importante, ¿sí? De hecho, es el origen del poder hacer, sostenido en el tiempo, y es el origen de poder tener. Pero para poder ser, obviamente, hay que hacer todo un camino interior para identificar cuáles son todas esas barreras que están dentro de ti, barrerlas y convertirte en aquello que realmente refleje ese sueño y ese deseo que tú anhelas. Esa es la clave, el ser. ¿Quién quieres Barrerlas, ser y convertirte? entenderlas e integrar lo que me está enseñando eso, porque eso me trae una información que debo de incorporar para seguir, porque no es lograr el objetivo, ya lo logré y bueno, ya listo, que hay muchas personas que entran en una así depresión profunda porque no tienen más allá. Al fin y al cabo, el objetivo de la biología es la muerte, ¿verdad? Entonces, por eso es, hay que ir como caminando, caminando, voy logrando esto, como bien lo dijiste, Jimmy, empezar con metas realistas, ¿verdad? Para llegar a esa meta que por ahora posiblemente mi cerebro, por mi condición de creencias y demás, piensa que no lo va a lograr. Entonces, ir paso a paso, ¿verdad? Ir como cumpliendo esas submetas para llegar a eso más grande, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos la manita de Become Human Strategy. No sé quién será, pero Sí. bueno, Hola, adelante. hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Lisette. Hola. Sí, tengo una pregunta. ¿Cuáles serían estos elementos o estos distractores que ocurren en el camino, ¿no? Porque entendemos que sí, efectivamente, todo lo que nos estaba explicando ahorita Jimmy, pues no hay que ser para luego tener y todo lo demás, ¿no? Pero a veces en el camino se va haciendo, la persona está trabajando en su interior para llegar a ser y luego tener, pero pasan diversas circunstancias y que se olvida de esa parte y luego solamente pensamos en el tener, 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 pero nos olvidamos lo otro. Entonces, ¿cuáles son esos elementos, esos distractores y cómo de alguna manera sería la estrategia para volvernos a encaminar en eso que queremos llegar a conseguir, ¿no? Ujú. Sí, a ver, realmente nuestro cerebro tiende a distraerse con facilidad, ¿sí? Se distrae, se dispersa con facilidad. Entonces, para ello tú tienes que establecer, obviamente, le puedo llamar como un ritual, un protocolo para mantenerte enfocado, para mantenerte alineado. Y para ello es importante que tú establezcas estrategias que te faciliten ese proceso, que está asociado justamente con ejemplos o técnicas que mencioné hace un momento, ¿no? Que es justamente, por ejemplo, tener claridad de aquello que deseas, tenerlo a nivel de imagen, a través de una imagen, a través de un mapa de sueños, ese resultado en tu celular, hacer una visualización todos los días que te permita conectarte con ese resultado, no solamente a nivel de imagen, sino también a nivel emocional, para que te recuerdes constantemente. Aquí es el recordar. En el momento en que tú dejas de recordarte aquello que deseas, ¿sí? Te dispersas. ¿Por qué? Porque siempre va a venir alguien o habrán situaciones en el externo que te vienen a querer dispersar. Pero ahí tienes que reubicarte a ti y reconocerte como la persona que elige. Tú eres capaz de definir, reconocerte a ti como aquella persona que elige qué pensar, elige qué imaginar, elige de qué hablar y elige qué sentir y qué hacer en cada momento. Pero para ello vas a tener que hacer un proceso evaluativo. Evaluar, hacer una pausa y recordarte quién soy, hacia dónde me dirijo, qué elijo pensar, qué elijo decir, qué elijo sentir y qué elijo hacer. Y ese es un recordatorio diario. Es un recordatorio diario. Es volver a ese punto todos los días y vas a tener que definir una estrategia. En mi caso, lo hablo de mi experiencia. Hay momentos en donde por algún motivo
me he sentido desconectado, me levanto desconectado y pierdo el sentido de lo que voy a hacer y esa es mi estrategia que me reubica. A mí me reubica, ¿sí? Me reubica emocionalmente, mentalmente, a nivel de mi imaginación y luego tengo el estadio emocional suficiente para hacer lo que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces paso de un estado de desequilibrio a un estado de orden. Pero en la medida lo que sucede, en la medida que vas aplicando estas estrategias y tu cuerpo y tu mente y tus emociones se van adaptando a una nueva forma de ser, lo más normal es que ese sea tu estado normal de ser. Estar en equilibrio, alineado, enfocado, disfrutando el proceso. Y cuando ocurre un desequilibrio, ¿sí? Lo que haces es que te evalúas y te reubicas nuevamente, por ejemplo, utilizando estas estrategias. ¿Ya? Pero en una primera instancia, cuando tu mente y tu cuerpo está habituado a vivir en el caos, es muy normal de que te invite al caos, te invite al caos, te invite a la dispersión. Pero estas estrategias, cuando las sostienes en el tiempo, te permite pasar de una persona que su mente, su cuerpo y sus emociones habitan en el caos a habitar en una vida mucho más ordenada, mucho más equilibrada, mucho más balanceada, que te dificulta la dispersión. ¿Sí? Estás más alineado. Entonces, estas estrategias son las que yo recomiendo que puedes utilizar todos los días, todos los días, para mantenerte enfocado, alineado y en acción consistente y persistente en función de aquello que eliges ser o que deseas para tu vida. Perfecto. Entonces, digamos que podría ser el tema de enfocarse, mantener el enfoque y utilizar las herramientas, ¿no? La visualización, el vision board, ¿verdad? Y apagar el ruido, ¿no? Pues creo que eso dijiste Correcto, algo clave, dijiste algo exacto, súper clave, eso, porque a veces eso es lo que nos dispersa. exacto, eso en primera instancia, ¿no? Como estrategias que tú utilizas y estarte dirigiendo constantemente, innegociablemente, pase lo que pase, y aprendiendo de lo que está ocurriendo, porque van a ocurrir dificultades, van a ocurrir situaciones, ¿ya? Lo que a veces también ocurre es que más allá de eso, probablemente pueda que a nivel inconsciente tengas lo que se conocen como algunas introyecciones, creencias, vivencias, tengas algunas memorias de tu infancia que te puedan estar haciendo un bloqueo, algunas creencias limitantes, algunos bloqueos emocionales, que quizás hayan que adentrarse un momento ahí, quizás reprogramar esas memorias, reprogramar esas historias para que tu cuerpo no esté reaccionando constantemente, porque a veces esos impulsos y esas reacciones, esos desvíos, esas dispersiones vienen comandados por creencias limitantes o por memorias emocionales que lo único que hacen es llevarte a ciertas reacciones, a ciertas dispersiones, pero que tienen que ser atendidas. Y también cuando tú trabajas y reprogramas cada una de esas memorias, lo que hace es que tienes un cuerpo mucho más alineado, menos reactivo y por ende más claridad para tener energía para lo que ya has elegido y ya has definido. Eso también se puede trabajar. De hecho, existen al día de hoy algunas estrategias que te permiten generar procesos de transformación de creencias o reprogramación de memorias emocionales que te puedan estar haciendo de bloqueo o de límite a nivel inconsciente para que tu flujo sea algo mucho más natural y el nivel de alineación que logres en tu día a día también se te facilite. Hay una pregunta Listo, en el chat. gracias. Ah, ok, gracias a ti, Become Human. El manejo del dinero que ya se genera también se puede ver afectado por esos miedos. La pregunta de Katia. El manejo del dinero que ya se genera también se puede ver afectado por esos miedos. Normalmente, bueno, si tu mente está acostumbrada a, o sea, ya tienes un nivel de ingreso determinado, normalmente ya entra dentro de tu zona conocida, es decir, lo generas con facilidad. Si es un dinero que habitualmente ya lo vienes generando durante mucho tiempo, ya es tu nuevo estado mental generar ese nivel de ingreso. El tema ocurre cuando quizás tú te vas a lanzar a una meta mayor a eso. ¿Ya? Primero, obviamente, tienes que creer que es posible para ti. ¿Y qué sucede? Cuando logras ese resultado, si es que tu mente y tu entendimiento de ese proceso no está claro, puede que se te active el miedo a perder lo que ya has ganado. Porque crees de que eso lo has generado, de que así como lo generaste, quizás no tienes la confianza suficiente, el estadio mental suficiente de que eres capaz también de sostener. Pero eso es sencillamente un reflejo de que aún no eres la persona, no te has convertido en la persona que es capaz de sostener ese resultado.
Porque una persona que es capaz de sostener ese resultado es como cuando un millonario dice, ok, yo no tengo miedo de que me quiten todos mis millones. No tengo miedo, porque tengo la confianza y la certeza total de que lo volveré a generar. ¿Sí? Y de hecho, todos hemos experimentado eso en nuestra vida en diferentes áreas. Por ejemplo, un área eh, básica, ¿ya? Que creo que todos hemos experimentado y que lo atraes por naturalidad. ¿Por qué? Porque en un punto tú eres esa persona. Las relaciones de pareja. ¿Sí? Una relación de pareja que ha tenido una relación caótica. Ok, tiene la relación caótica, dice, termino esta relación de pareja. Se acabó esta relación de pareja, pero tú no te transformas o no generas un cambio interior en relación a esa relación de pareja. Y viene una segunda relación de pareja y dice, es la misma relación de pareja. Me está pasando lo mismo. ¿Por qué? Atraigo lo que ya soy con facilidad. Entonces, a nivel de dinero es lo mismo. Si tu mente está, se podría decir, acostumbrada, tu nivel de ser está acostumbrado a generar un nivel de ingreso, lo más natural es que por diferentes vías genere el mismo nivel de ingreso. El desafío va a estar en expandir eso y eso pasa por un proceso de expansión de tu mente, de tus emociones y de tu nivel también de acción, todo eso alineado en función de ese nuevo nivel de ingreso. Pero de que va a aparecer miedo en una primera instancia, va a aparecer miedo. Pero en la medida en la que la confianza también crece, tú tienes la confianza y la certeza de que por alguna vía se va a resolver aquello que tú deseas, siempre y cuando tú te estés dirigiendo. Ok, ok. Jimmy, ¿de pronto tienes algún ejercicio que podamos hacer, además de los tres que ya nos has dicho, para hacerlo aquí en vivo? Algunas preguntitas, algo de conexión, algo que nos puedas aportar. A Marcia hay que... El micro, por favor. Claro, ¿quieren de repente algún ejercicio aquí en vivo para realizarlo e implementarlo? Sí, Claro que sí. sería buenísimo si nos colaboras con esto. Perfecto. Bueno, vamos. ¿En qué área de repente en concreto les gustaría trabajar? Que Dejémoslo de que repente cada el cual público escriba. bueno, sí, que el público nos diga y también que cada cual conecte con el deseo más a tiempo que tiene ahora, que cada cual lo conecte con lo que le llegue. Dinero llegó ahí, entonces Dinero vamos dice con dinero. ahí. Dinero que sea el ser. Vamos a vencer miedos, dice, ¿ok? A ver, chicos, vayan manifestando lo que desean. Hola, dinero o Dinero, salud. salud. Muy bien. Listo, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Sencillo. Vamos a, cada uno, dependiendo con la situación que puede estar sintiendo el resultado que quiere o aquello que de repente que le está generando miedo, quiero que cada uno traiga a su mente, ¿sí? Ahí que se ponga sentadito, cómodo, tranquilo, bien puestecito, bien cómodo, y quiero que traiga a su mente aquella situación que de repente le pueda estar generando miedo o que sencillamente no le guste, ¿sí? Aquella sensación, aquella imagen, recuerdo o situación en la cual sencillamente no le gusta o tiene miedo. Solamente que traiga la imagen. Ojo, solamente quiero que traigan la imagen, pero no se conecten emocionalmente. Solamente quiero que traigan la imagen de aquel momento, aquel escenario o aquel resultado que de repente te genera miedo, que no te gusta, ya sea en el tema del dinero, ya sea en el tema de la salud, ¿sí? O en el tema de un miedo. Solamente traigas esa escena, ¿ya? Ahora que la tienes, ¿sí? Esa imagen, solamente la tienes ahí, la has identificado. Te voy a pedir también que traigas a tu conciencia, en este momento ahí con los ojos abiertos, aquel resultado que te gustaría vivir, ¿sí? ¿Cuál es esa imagen? Nuevamente, solamente a nivel de imagen, no quiero que te conectes emocionalmente, solamente la imagen de aquel resultado que te gustaría vivir. ¿Qué te ves haciendo en ese resultado? ¿Ya? Y una vez que tenemos esas dos imágenes, ahora vamos a hacer el ejercicio. Te voy a pedir que cierres tus ojos en este momento y que traigas enfrente tuyo esa imagen que no te gusta.
esa imagen que no te gusta, no te conectes emocionalmente, solamente quiero que observes los colores, que observes el detalle de eso que no quieres. No te conectes emocionalmente, solamente observa y de repente observa los colores, el detalle de esa escena, de eso que no quieres. Y quiero que en el fondo, en la parte superior derecha de tu campo visual, visualices allá como a 100 metros de distancia, en la parte superior derecha, en chiquito, aquella imagen de aquello que sí que deseas, o cómo quisieras que sea eso en tu vida. En chiquito, como a 100 metros allá pequeñito. Lo tienes localizado y ahora vuelve a tu imagen de lo que no quieres, enfrente tuyo, y quiero que esa imagen la hagas muy grande, que la comiences a hacer muy grande, que cubra toda la pantalla de tu mente, observa los colores, que le aumentes el tamaño, el color, no lo sientas, solamente observa los detalles, las muy grandes, que cubra todo tu campo visual. Y ahora en este momento, que la tienes ahí muy grande, quiero que la comiences a reducir. Hazla pequeñita, 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 pequeñita. Imagina la clase pequeñita y empújala 100 metros a distancia al fondo, bótala en un botadero de basura y trae la imagen que deseas chiquita y tráela grande frente a ti. Grande, grande. Observa los detalles. Observa los colores de aquello que deseas. Siente, conéctate con esa emoción de ese resultado que sí deseas para tu vida, de esa imagen. Observa los colores, escucha las palabras asociadas a esa imagen deseada y siente, conecta cada célula de tu cuerpo con esa imagen, con ese resultado. Abre tus ojos en este momento. Cierra nuevamente tus ojos. Y quiero que nuevamente traigas a ti esa imagen del resultado que no quieres. Nuevamente observa los detalles, los colores, no te conectes emocionalmente, solamente observa los colores, los detalles y en el fondo, en la parte superior derecha, muy distante, la imagen de resultado que sí quieres. Y ahora vuelve a la imagen que no quieres enfrente tuyo y hazla muy grande, muy grande, muy grande. Observa los colores, los detalles muy grandes, que cubra todo su campo visual, todo el campo visual muy grande. Y ahora contrae la más pequeñita y empújala en el fondo. Bota en el botadero allá a 100 metros y trae la imagen que sí deseas, la imagen que deseas muy grande, observa los detalles, escuchas las palabras de aquello que deseas, sientes las palabras de aquello que deseas y conéctate con esa imagen, esos colores, ese sonido, esos detalles de esa imagen que sí deseas. Conéctate con esa emoción. Abre tus ojos nuevamente. Vuelve a cerrarlos nuevamente, por favor. Y trae nuevamente esa imagen del resultado que no deseas. Solamente observa los colores, los detalles en pequeño y en el fondo la imagen que sí deseas. Pon tu atención en la imagen que no deseas, ponla enfrente tuyo, hazla muy grande, observa los colores, los detalles, no te conectes emocionalmente, solamente observa los detalles, hazla muy grande que cubra todo tu campo visual y empújala con todo hacia el fondo, hazla pequeñita, bótala en el botadero de basura y trae la imagen que sí deseas y traerla en grande enfrente tuyo. Muy grande, observa los colores, los detalles, conéctate emocionalmente con ese resultado que sí deseas. Siente la emoción de estarlo viviendo. Escucha las palabras asociadas a ese resultado. Siente ese resultado vivir. Observa los colores y disfruta de ese estado. Abre tus ojos. ¿Cómo te sientes en relación a ese resultado? Escriban por favor en el comentario. ¿Cómo te sientes en relación a eso que quizás tenían miedo? ¿Bajó la intensidad? Aquellos de repente de esa imagen del miedo quizás a no tener ese dinero. ¿Cómo lo sientes? Muy bien, confianza. Muy bien ahora, excelente. Relajado, excelente. Muy bien. Excelente, muy bien. Súper. ¿Sí? Eso básicamente es un ejercicio muy sencillo, que lo único que genera básicamente es cambios a nivel de las imágenes y la percepción en nuestro cerebro. Entonces, muchas veces las cosas que nosotros no logramos sencillamente son por percepciones. Las percepciones, las imágenes que nuestro cerebro está generando de forma automática que nos generan de barrera.
¿ya? Y ese ejercicio sencillo te sirve para sacarte de esos instantes y poder recalibrar y conectarte con el estadio mental, imaginativo, visual y que te permita luego entrar a la acción desde otro lugar, desde la confianza, desde el amor, desde la certeza para aquello que deseas. ¿Sí? Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos. Excelente, Jimmy, muchísimas gracias. ¿Alguna otra preguntita del público? Eh, Dicen súper, bien, chévere, gracias. Has- Es que ha sido una charla muy potente y recordar que cuando nosotros tenemos un sueño y vamos poniendo los paso a paso, haciendo los ejercicios de conexión, de visualización, esto es real, esto es posible. Claro, sí. Y tener en cuenta que en cada paso que damos, aunque probablemente se sienta como difícil, hay que conectarse con la alegría, con el disfrute, con el gozo, para que cada vez esto nos sea de mayor facilidad, mayor expansión. Entonces te dejo con esta pregunta. ¿Qué versión de ti tiene que nacer para lograr ese sueño? Si sabes que ya no vas a fallar, ¿qué elegirías? Katy, Jimmy, ha sido un Buenísimo. placer de Muchísimas encontrarnos gracias aquí. a todos por estar y bueno, los vemos dentro de 15 días aproximadamente con más. Muy bien, muchísimas gracias Brenda, muchísimas gracias Katy, y muchas gracias también a cada una de las personas que han participado. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes y poder aprender, ¿sí? Yo siempre le digo, siempre, la vida es un constante aprendizaje, cada espacio, cada lugar me permite aprender y también crecer, e invitar también a los demás a crecer. Así que muchas gracias a todos. Un placer. Nos encontramos nuevamente. Gracias, Besos. Chao, gracias. chao. Chao. Gracias, Jimmy.